Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Tomen asiento. Vamos a seguir en el estudio de las abundantes tesoros, las abundantes riquezas de Cristo en las Escrituras. Creo que vamos por la parte, o sea, tenemos 30 semanas hoy estudiando Efesios y es una alegría y es una bendición. Vamos a seguir en Efesios. Vamos a hablar de Efesios 3.1. ¿Sí? Si ustedes pueden acompañar a Efesios 3.1. Efesios 3, capítulo 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Y bueno, esta carta, la carta de Efesios, fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo. Pablo antes era llamado Saulo de Tarso, ¿sí? Era un perseguidor de la iglesia, era un judío que fue criado en todas las cuestiones de la ley de los judíos. Y cuando empieza a escuchar esto acerca del cristianismo, de que está una nueva religión, una nueva tendencia de cristianismo, Pablo se levanta y empieza a perseguir a los cristianos. Y no era que los perseguía más nada, era que los mataba también, ¿sí? Todo aquel que decía ser cristiano, Pablo los mataba. Los llevaba hasta el concilio, los perseguía. Estaba siempre en búsqueda de eso. Un día Pablo iba a una ciudad llamada Damasco, y en esta ciudad dice que vio una luz. Y cuando vio esa luz quedó ciego y se cae de su caballo. Y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, atormentado de esto, dice: ¿pero quién eres, Señor? Y ahí en ese momento se le revela a Jesucristo y le dice: yo soy Cristo a quien tú persigues. Tengo una misión para ti. Te voy a encomendar algo. Y Pablo en ese momento experimentó la gracia de Dios. Experimentó el amor de Cristo. No por lo que había hecho, porque Pablo era malo. Como les digo, perseguía a la iglesia. Mataba a cristianos. Pero Dios tuvo misericordia de él, ¿sí? Dios vio a Pablo y transformó su corazón. Vamos un momentico a Filipenses 3, del 4 al 9. Filipenses 3, del 4 al 9. Dice, está hablando el apóstol Pablo: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, es decir, en lo que yo sé, en lo que yo soy, en lo que había trabajado, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que si alguien se cree justo, yo soy más justo que cualquiera. Si alguien cree que ha cumplido todas las órdenes, todas las leyes de Dios, yo las he cumplido más que todos ustedes. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, todo en lo que yo tenía puesto mi confianza, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y Pablo estaba viendo su antigua vida y decía, yo tenía en quién confiar, pero no tenía a Cristo. Y tal vez usted hoy viene a este lugar y usted puede decir, yo me creo buena gente, yo me creo buena persona, yo hago las cosas bien. Pero déjeme decirle que si usted no ha puesto su confianza en Cristo, de nada sirve sus obras. Tenemos un ejemplo de Pablo. Cristo salió a su encuentro y le dijo, me he encomendado para ti, yo di mi vida por ti. Cristo murió por los pecadores, para transformar el corazón de los pecadores y para llevarnos a creer en Él. Hay una imputación, se llama eso. Es cuando la justicia de Cristo viene sobre nosotros y nuestro pecado va sobre Él. Por eso Cristo murió en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, eran sus pecados y los míos los que Él estaba pagando. La deuda que usted y yo no podíamos pagar porque no íbamos a ser capaces de vivir en obediencia a todas las leyes de Dios, porque en alguna vamos a errar, Cristo la pagó en la cruz. Y cuando usted deposita, dice el versículo 9, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, esa justicia no procede por las cosas que usted haga. Dios no suplió su justicia por medio de obras que nosotros pudiésemos hacer. Dios nos dio su justicia por medio de Cristo Jesús, colocando la fe en Cristo Jesús. El mensaje que escuchó Pablo es el mensaje que está vigente hoy en día. Cree y arrepiéntete. Cree en Cristo y arrepiéntete. No pongas tu confianza sobre tus obras, porque eso no te va a alcanzar. Volvemos otra vez a Efesios 3:1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Pablo estaba en el momento en el que escribe la carta, estaba preso. Había predicado el evangelio, que creyó en Cristo, se arrepintió, y ahora a los gentiles que antes él perseguía, les estaba predicando el evangelio. Les decía, cree en Cristo y arrepiéntete. Tus leyes, tus obras no te alcanzan. Solamente las obras de Cristo son suficientes. Y por ese motivo llegó otro que hacía lo que él antes hacía y lo metió preso a él. Terminó el preso en la cárcel. Tenía 2 años en Cesarea. En Hechos 24, del 24 al 27, si quieren no lo busque, yo se lo leo aquí. Dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Esta era la razón del encierro de Pablo, que él predicaba a Cristo, que él anunciaba a Cristo. Y fíjese que habían pasado ya 2 años, y a pesar de que estaba preso en tribulación, en angustia, solamente alguien que está preso durante 2 años puede saber lo que pasa en 2 años en cárcel. Pero él no había cambiado su causa, que era predicar a Cristo. Él seguía anunciando a Cristo. Cree y arrepiéntete. Y al desertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio verdadero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo y con frecuencia conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, deseando hacer un favor a los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo permaneció fiel a su convicción y firme a la causa de Cristo. Luego fue a Roma, donde duró 2 años más preso. Tampoco lo busque, yo se lo voy a leer. Hechos 28 y 16 dice, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Versículo 30.
Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo. Y volvemos a ver otra vez que Pablo no permitió que las cosas externas afectaran sus convicciones. Estaba preso por la causa de Jesucristo, pero en ningún momento dejó de predicarlo. En ningún momento dejó de anunciar este mensaje. Las cosas externas no pudieron, no afectaron la fe de Pablo. Efesios 3:1, usted está ahí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Pablo no se consideraba un preso del César. Por eso el versículo no dice prisionero de César. Tampoco dice prisionero del Imperio Romano. Pablo se consideraba un preso, un prisionero de Cristo. Porque entendía que todo lo que le pudiera pasar no iba a ser obrado por el César o por los soldados de Roma, sino que era Cristo mismo quien tenía el control total de su situación. Tenía su confianza puesta en Cristo. Las circunstancias no lograron moldear la confianza de Pablo. Tenía 4 o 5 años preso, no por ser un malhechor, no por hacer alguna clase de mal. Pablo estuvo preso por amor. Pablo amaba a Cristo. Él entendía esta causa la que él mismo había experimentado. Él experimentó la causa de Cristo, él experimentó la gracia, experimentó el amor de Dios cuando fue convertido. Aunque muchos lo hubieran visto y hubiesen dicho, no, ese Pablo es muy malo. Pablo persigue cristianos, Pablo, mata a los cristianos, él está pendiente de ver de qué mal hace. Pero él experimentó la gracia de Dios. Pudo ver de primera mano que aún él siendo el peor pecador de todos, Jesucristo lo amó. Por eso escribe Pablo en una carta, creo que es Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales, decía él, yo soy el primero, porque él entendía el pecado tan grande que había en él, pero también era mucho más conocedor de la gracia tan grande que hay en Dios, ¿sí? No importa el pecado que usted pueda tener, no importa la culpa con la que usted pueda venir a Dios, hay gracia para usted y para mí. Hay gracia suficiente. Cree en Cristo y arrepiéntete. Es el llamado de Pablo. Es el llamado de la iglesia hoy hacia los creyentes, hacia las personas. Pablo amaba a Cristo y estaba dispuesto a sacrificar su libertad para anunciar el evangelio a los gentiles. Tenía un amor grande por Dios y por los gentiles. Era una causa que se le había dado. Este no es el amor que nos ha vendido la cultura, la industria del cine, las redes o la televisión. Este es un amor que él había experimentado en Cristo. Él lo había vivido de primera mano. Y Cristo, quien comprometido también con su causa, llevó su amor y compromiso al punto más alto. Juan 3:16 es un ejemplo claro de esto. Por favor, acompáñenme a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, eso es para decir que fue muy grande, muy, muy grande, la manera en que Dios amó al mundo, que dio una acción que nace en el corazón de Dios, que dio a su Hijo unigénito, lo más precioso que había, el tesoro más incalculable que hay en el mundo, fue entregado por Dios
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una acción que nace en el corazón de Dios y que nos muestra el favor que Dios tuvo para con nosotros. Y cobra sentido la gracia. Gracia, un regalo no merecido. Gracia, un regalo que no buscamos. Gracia, un regalo que nace en el corazón de Dios. No lo planeamos. No podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Por más que usted trate esta semana de no pecar, trate usted esta semana de no pecar para que vea que sus esfuerzos se van a ver destruidos. Porque en nosotros hay pecado y el pecado nos aleja de Dios. Pero Dios nos amó de tal manera que aún nosotros, siendo enemigos de Dios, Él envió a su Hijo unigénito para que al creer en su Hijo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Para que al creer en su Hijo, la justicia que su Hijo sí vivió, porque Cristo vivió sin pecado, cuando creemos en Cristo, esa justicia es nuestra y nuestro pecado va sobre Él. Ya no somos culpables ante Dios de pecado, aunque pecamos y seguimos pecando, pero hubo alguien que ya pagó el precio. Teníamos una deuda muy grande y no teníamos el dinero para pagarlo, pero Dios dijo, mi Hijo lo va a pagar, y Cristo pagó esa deuda. Filipenses 2 del 5 al 7 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se despojó de su forma de Dios, no fue nada más que Él dijo, bueno, ya no voy a ser Dios, ahora voy a ir y me voy a ir en ellos. Me voy a ir y voy a ser un hombre. Pero pudiésemos pensar que vino y como Él era igual a Dios, dijo, yo voy a ir a la tierra, pero voy a vivir la mejor vida posible. Y voy a andar en el último carro, y voy a vivir en la mejor casa, y voy a tener la mejor ropa, y voy a comer las mejores comidas. Pero no fue así, porque dejó su forma de Dios y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta morir en una cruz. Y la muerte en la cruz para la época era para el peor criminal. Los criminales eran los que morían en la cruz. Era algo vergonzoso, ¿sí? Los exponían a que todo el mundo lo viera para que dijeran, uy, mira, aquel es un criminal, murió, quién sabe qué haría. Pero Cristo no cometió pecado alguno. Cristo llevó su pecado y el mío en esa cruz. Y se expuso, se humilló y murió en la cruz para que usted y yo tuviéramos vida. Y eso hace resonar la causa de Cristo, que Pablo la tomó para sí y que debe ser la causa de la iglesia. Pon tu confianza en Cristo y arrepiéntete. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y arrepiéntete. No confíes en tus obras. No vayas tras algo efímero. No vayas tras algo material. No vayas detrás de lo que perece, porque se va a acabar. El hombre en Lucas, no recuerdo el capítulo, tenía muchos graneros. Y dice que día y noche meditaba y decía, ¿qué voy a hacer con los graneros? Voy a derribarlos porque no me cabe ya todo lo que tengo, no me cabe. Voy a derribarlos y voy a hacer otros más grandes. Y el Señor Jesucristo lo llama en la parábola necio. Esta noche vienen por tu alma. Y no hay nada que podamos dar de rescate a Dios. No hay bien, no hay moral, no hay nada que podamos dar de rescate a Dios. Ya Dios realizó el plan. Pon tu confianza en Cristo y arrepiéntete.
¿Acaso no puedes ver el gran amor de Cristo, su compromiso con nosotros? Hoy podemos respirar, disfrutamos de vida y podemos disfrutar de paz con Dios gracias a Cristo. No importa si esta fue la mejor semana. Si usted dice, esta semana me fue bien en el trabajo. O si usted dice, esta semana no pequé tanto como otras semanas que pequé más. No importa si fue la peor semana y usted dice, uy, esta semana me pasé con todo lo que hice. O esta semana me fue mal en el trabajo. O esta semana le grité a mi esposa. Esta semana no actué de la mejor manera. Si es su peor semana o su mejor semana, si usted no ha puesto su confianza en Cristo, nunca va a ser merecedor de la gracia de Dios. Nunca va a ser apto para llegar al estándar de Cristo. Ponga su confianza en Cristo. Efesios 3:1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. ¿Qué causa es la que hace que Pablo se vea impulsado a amar a Dios, a amar a los gentiles? ¿Por qué estás dispuesto a estar preso y llamarse a sí mismo prisionero, denigrado, cuando vemos que él no había hecho nada malo? Se había arrepentido de sus pecados, había predicado a Cristo, había ido a los gentiles a enseñar, a hablar de Él, a llamarlos a arrepentimiento. Unos versículos atrás, en Efesios 2, del 11 al 18. Ahí vemos la causa por la que Pablo se vio impulsado a amar. Recordad pues que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en la carne, ¿sí? Y bueno, hace unas semanas que yo tuve la oportunidad de predicar, hablábamos de dos grupos, ¿no? Los judíos y los gentiles. Los judíos eran los que habían nacido en Israel, venían de las 12 tribus. Y estaban los gentiles, que eran todos los demás que no eran judíos. Durante todo el periodo del Antiguo Testamento usted puede ver que Dios dio leyes específicas para los judíos. Cuando Cristo viene, Cristo también empezó a hablar a los gentiles, todos los que no eran judíos. Y Pablo, que era judío, por eso fue que al principio como que no le sonó mucho la cosa. Y por eso es que al principio trató de ser tan radical y permanecer o dejar el mensaje entre los judíos. Pero Cristo también vino por los gentiles. Cristo también vino por todo aquel que se arrepienta. ¿Sí? Juan 1:12, vamos un momentico a Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, sean judíos o no sean judíos, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, porque no podíamos hacer nada para agradar a Dios, sino que nacieron de la voluntad de Dios. Nacimos de la voluntad de Dios porque Él fue el que hizo el plan, envió a Cristo, como lo decía en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese contexto es que vamos a leer estos versículos. Dos grupos, gentiles, no judíos y judíos. Los judíos eran los que habían nacido en Israel. Antes de Cristo ellos no eran tomados en cuenta para nada de la predicación de los judíos. Cuando viene Cristo, los gentiles empiezan a ser parte de esto. Pero había cierto celo de los judíos hacia los no judíos. Como que no, pero estos no tienen que entrar en este grupo. Entonces Pablo expone su causa en Efesios 2 del 11 al 18. Recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Esto explicaba Mauricio, la circuncisión, la incircuncisión, era un rito que se hacía, quitar un trozo de carne de nuestro cuerpo. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo. Los gentiles estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa,
sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y no tenían esperanza no porque no vivieran, por decirlo de alguna manera, de una forma positiva. No tenían esperanza, era porque su esperanza, la esperanza de los gentiles, estaba en las cosas perecederas. Ellos pensaban que estaban bien porque tenían muchos bienes. Ellos pensaban que estaban bien porque tenían salud. Ellos pensaban que estaban bien porque tenían una buena moral, porque tenían una buena familia. Pero no, esa esperanza era falsa. Era en cosas que hoy son y mañana pueden dejar de ser. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, ustedes, los que no son judíos, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Una demostración de la gracia, del amor y del compromiso de Cristo, no por obras o esfuerzo humano, sino por el buen deseo de Dios, por su beneplácito, dice en Efesios 1. Y el beneplácito no es otra cosa que un deseo que nace en el corazón de Dios. Aunque estábamos sin esperanza en el mundo, con la esperanza puesta en cosas que son perecederas, que no son eternas, Cristo vino al mundo y nos acercó a Él por medio de la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios porque habíamos fallado a su ley, habíamos roto todas las leyes. Quien de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo cuerpo, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos, a los judíos y a los no judíos, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, en su carne, a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, paz a los judíos, paz a los gentiles. Ya no somos enemigos, tenemos paz con Dios, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Porque por medio de Él, no importa si eres judío o si no eres judío, no importa si eres rico o pobre, si eres hombre, mujer, ya no hay distinción ninguna delante de Dios. Si crees y te arrepientes, tienes entrada a Dios. La causa de Pablo fue Cristo mismo. La piedra angular, decía hace unas semanas Jackson, donde todo iba creciendo. Él puso a Cristo como el cimiento y anunció el evangelio a los gentiles. Mostraba el corazón de Dios, que en el mismo corazón de Dios ya no había separación. El muro de separación que separaba a unos de otros fue roto, porque Cristo hizo un solo pueblo. Ya no hay distinción. Esta misión fue puesta por Cristo mismo en el corazón de Pablo, y él mismo había experimentado las grandezas de la gracia. Él mismo había experimentado la gracia de Dios. En Hechos 22, si quieren no lo busque, Hechos 22 del 17 al 21, vemos como Dios le encomienda a Pablo. Dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, está hablando Pablo, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Está hablando Cristo a Pablo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Aún no había confiado en Cristo, confiaba en las obras. No había puesto su confianza total en Cristo. Él estaba mirando hacia mí, hacia él mismo. Él estaba mirando lo culpable o lo inmundo que se sentía.
y no estaba mirando el precio que Cristo pagó en la cruz por él. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo amaba a los gentiles porque Dios amaba a los gentiles. Dios transformó el corazón de Pablo y colocó en él un sentido de responsabilidad por los gentiles. Un amor que iba más allá del interés propio. El mismo que Pablo experimentó de Cristo. Pablo experimentó el amor de Cristo, se sintió amado, vio la gracia que había de Dios hacia él. A pesar de sus pecados, no fue condenado. Dios pagó por sus pecados. Y ese mismo amor, esa misma comprensión, ese mismo asombro que Pablo tuvo, fue tanto que lo llevó a amar a los gentiles, a gente que él no conocía. Tal vez usted y yo no nos comparamos con Pablo y decimos, bueno, yo no sé, yo no puedo ir a predicar allá a Medio Oriente donde la gente se mata por una religión. No puedo ir a Ucrania a tratar de ir a predicar a ucranianos. Pero hay una misión en cada uno de nosotros y es llegar a nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y ese mismo amor que hemos experimentado, que podamos darlo a los demás. Al ver estas dos comparativas, Cristo y Pablo, podemos mirar nosotros hacia adentro. Y es inevitable hacer la pregunta, ¿cómo ama usted? Tenemos tal vez el mismo compromiso que Pablo. Esposo, ¿cómo ama a su esposa? Lo hace como primera de Pedro 3:7, de manera comprensiva, como un vaso más frágil, dándole honor como a coheredera de la gracia. Permítame leerle este libro que estamos estudiando los jueves, los hombres. Y déjeme leerle una pequeña parte de este libro. Está hablando el pastor Bobby Bauchman, ¿sí? Es un pastor estadounidense. Y él dice, tenía programado predicar en la conferencia de pastores de la Convención Bautista del Sur. Por un gran margen, era la invitación más importante que hubiera recibido jamás. Iba a pararme frente a la asamblea anual de la mayor denominación protestante del mundo. Además, estaría compartiendo la plataforma con algunos de los hombres más importantes del mundo evangélico. Era un honor increíble. Sin embargo, 2 meses antes de la convención, me enteré de que mis hijos habían pasado en forma sobresaliente el examen estatal de teoría y habían ganado el derecho a participar en el conjunto de pianos del estado. También me enteré de que no podía asistir al conjunto de pianos y predicar en la convención al mismo tiempo. Supe lo que tenía que hacer e inmediatamente llamé por teléfono al doctor Mac Bronson, presidente de la conferencia de ese año. Le expliqué la situación y le pregunté si sería tan amable de sacarme del programa. Mac accedió amablemente. Cuando colgué el teléfono, mi esposa se quedó mirándome con una expresión que todo hombre debería experimentar por lo menos una vez en la vida. No era una expresión de conmoción o sorpresa, sino de completo gozo y agradecimiento. Acababa de decir que no a la mayor oportunidad de mi carrera, pero eso no era lo que ella había escuchado. Ella escuchó un sí rotundo a la pregunta, ¿somos nuestros hijos y yo realmente la prioridad número 1 en tu vida? Ella escuchó un amén de corazón a la pregunta, ¿nos amas más que estas cosas?
Por cultura nosotros amamos más la imagen de nosotros mismos, nosotros los esposos, los hombres. Medimos nuestro éxito por el trabajo, medimos nuestro éxito por los ingresos, porque hablamos fuerte o por las habilidades que tenemos. Pero el éxito de nosotros como esposos, conscientes y partes de la iglesia, debe medirse por nuestra familia, por cómo amamos y por cómo tratamos a nuestras esposas. Esposo, usted que me está escuchando, de nada sirve que vengamos con una Biblia debajo del brazo y nuestra esposa no se sienta amada por nosotros. Que digamos amar a nuestras esposas, que digamos amar a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, que cuando un vecino tenga un problema seamos los primeros en salir, que cuando alguien tenga algún inconveniente nosotros seamos los primeros en apoyar. Eso está bien, no deje de hacerlo. Pero si usted hace eso y no ama a su esposa y no le da el lugar de coheredera de la gracia, entonces podríamos decir que usted ha fracasado en la gracia, en el evangelio, en entender lo que Cristo hizo por usted. Esposo, pero voy a hacer la pregunta: ¿cómo ama usted a su esposa? Primera de Pedro 3:7 dice que debe ser de manera comprensiva, como a un vaso más frágil, dándole honor como a coheredera de la gracia. Esposa, ¿cómo ama usted a su esposo? Están las mujeres felices. Sí, dígale más. dígale más. ¿Cómo ama usted a su esposo? Primera de Pedro 3:1 también le da consejo a las mujeres. Estando sujetas a él, teniendo una conducta casta y respetuosa, adornadas con un espíritu tierno y sereno. Pablo no manda a las mujeres a amar a su esposo porque es algo que a ellas les sale como más natural. Y yo lo he podido ver. De repente uno es más brusco en cuanto a su trato. Ellas lo hacen de manera más natural. Pero Pablo, el mandato que da a las mujeres es: sujétese a su esposo, estando en obediencia a él. No quiere decir que usted no pueda opinar o que usted no va a decir nada, porque en el deber y en el amar de su esposo está escucharla a usted y tomar en cuenta su opinión. Pero muchas veces su esposo va a tantear lo que usted va a decir y él va a tomar una decisión. Y el sujetarse a él es seguirlo. Una falla técnica. Y el sujetarle a él es seguirlo. Aunque no se hace lo que usted crea conveniente, usted está sujeta a su esposo. Padres, ¿cómo aman ustedes a sus hijos? Como en Efesios 6:4, no provocándolos a ira, sino criándolos en la amonestación y disciplina del Señor. Y déjeme leerle otro pedazo de este libro que ha sido de mucha bendición para mi vida y para todos los hombres. En la página 161 viene hablando de la oración familiar. Está hablando de que el pastor tiene un hijo pequeño que se llama Elaya y lo adoptó. Y un día lo llevó a la iglesia. Estaban haciendo una oración familiar, es decir, en casa, todos los días se sentaban, oraban, cantaban. Y en medio de esto, un día lo llevó a la iglesia y pusieron una canción que el niño reconoció. Y el niño, cuando la escuchó, levantó los brazos y empezó a cantar a Dios. Entonces él viene contando esto y lo dice con mucha alegría. Dice: nuestro pequeñito dista mucho de ser perfecto. Todavía tenemos que corregirlo en la iglesia y a veces se distrae. Sin embargo, puede permanecer en el servicio sin mayores problemas. Para su mundo simplemente se trata de una versión mayor de lo que hace en casa cada día. Tenemos el privilegio de ser parte de una iglesia que no es segregada por edad, es decir, donde los niños no son llevados a un sitio y los padres a otro. Y es asombroso ver cuán rápido se adaptan los niños a estar en el servicio cuando la adoración llega a ser parte de sus vidas. Hace poco Bridget, la esposa del pastor,
y los niños pudieron acompañarme cuando prediqué en una iglesia en Houston. Me encanta llevar a la familia conmigo cada vez que puedo. De manera que esto fue un regalo para todos nosotros. Tuve que predicar en 3 servicios esa mañana, por lo que sabía que sería una prueba para el pequeño Elijah. Cuando llegó Bridget, yo ya estaba en la iglesia, en mi asiento. Mientras se aproximaba al santuario, una joven vio que cargaba al bebé y se dirigió a ella. La mujer fue gentil y cortés. Sonrió frente a Bridget y a los niños y dijo: «Tenemos una guardería infantil para el pequeño». Bridget sonrió y dijo: «Gracias, pero estaremos bien». La mujer se dirigió a Bridget y dijo en un tono un poco más firme: «La guardería está atendida por profesionales y tiene actividades específicas para la edad del bebé. Estoy segura de que estará bien». Bridget se puso algo nerviosa y le dijo a la mujer que Elijah se sentaba con nosotros en la iglesia todas las semanas y que no habría ningún problema. Sintiendo indudablemente que había fracasado en su tarea, que obviamente se trataba de que ningún bebé o niño pequeño entrara al santuario, la mujer se apartó y con un gesto de despedida dijo: «La guardería infantil está al final del corredor, por si cambia de opinión». Resulta que ese día usé una ilustración de cierre en la que conté la maravillosa historia de la adopción de Elijah. Cuando terminé, señalé hacia donde él estaba, sentado en el regazo de su madre, habiendo pasado completamente inadvertido hasta ese mismo momento. Elijah participó de los 3 servicios ese día y al final de cada uno se acercaron madres jóvenes para felicitarlo y preguntarle a mi esposa qué había hecho para que estuviera tan tranquilo. En cada ocasión, Bridget sonrió y dijo: «Él participa con nosotros en la adoración familiar todos los días». Por supuesto, ahora que lo he escrito en este libro, él tendrá una rabieta en el medio de mi próxima conferencia de familia. Padres, ¿cómo aman ustedes a sus hijos? No provocándolos a ira, sino criándolos en la amonestación y disciplina del Señor. La amonestación y disciplina del Señor no es darle correa cada vez que se porta mal. Es parte, ¿no? Pero no es solo eso. La amonestación y disciplina del Señor es, como decía el libro, incluyéndolos en una adoración familiar. Que ellos puedan ver todos los días que son parte de la adoración a Dios en la familia. Incluya a sus hijos en esto. No importa si están pequeños o no, si usted cree que ellos no entienden, porque ellos van a aprender poco a poco con el ejemplo. Debemos enseñarles la palabra diariamente. Hijos, ¿cómo aman ustedes a sus padres? Como en Efesios 6:1, obedeciendo y honrándolos. ¿Honra usted a su padre y a su madre? Dice usted amarlos, pero no los honra. Se trata de ser coherente. Si hemos recibido la gracia, si hemos experimentado las bondades de Dios, debemos ser coherentes en la manera de amar. Cristiano, ¿cómo ama usted a su hermano? Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Yo sé que usted se lo sabe. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. La ley de Cristo cambia la palabra amor por Cristo. Y yo le invito a que volvamos a leer otra vez, pero cambiemos la palabra amor por Cristo. O le incluye, cuando no dice amor, pues usted le incluye Cristo. Dice: Cristo es paciente, Cristo es bondadoso, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso,
Cristo no es arrogante. Cristo no se porta indecorosamente. Cristo no busca lo suyo. Cristo no se irrita. Cristo no toma en cuenta el mal recibido. Cristo no se regocija de la injusticia, sino que Cristo se alegra con la verdad. Cristo todo lo sufre, Cristo todo lo cree, Cristo todo lo espera, Cristo todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, y si hay conocimiento se acabará. Porque al creer en Cristo es necesario que nos esforcemos por tener este nivel de amor. Puede ser que usted no lo tenga, puede ser que a usted le falte, pero usted necesita esforzarse en amar de esta manera. Va a ser difícil, hay días que siente que avanza, que retrocede, pero no podemos desistir, porque es lo que hemos recibido de Cristo, es lo que hemos recibido de Él. Este es el amor que Dios nos ha dado y es nuestro deber reflejarlos hacia los demás. El amor no es solamente decir yo te amo. El amor implica acciones que debo tener hacia los demás. El amor, dice en el libro del Patrimonio Espiritual, lleva la acción en beneficio de su objeto. Y le voy a leer por última vez este libro en la página 58. El amor lleva la acción en beneficio de su objeto. En las palabras de la famosa teóloga Janet Jackson, que no es teóloga, no, es la hermana de Michael Jackson, pero es un chiste. ¿Qué has hecho por mí últimamente? Por supuesto, Janet no estaba cantando sobre la definición bíblica del amor, pero ella captó algo. Moisés dice que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, que es la voluntad, con toda nuestra alma, que son nuestras emociones, y con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas, perdón. Este último término, fuerzas, en el original es meot. Si se lo traduce literalmente, significa intensidad o fuerza. La palabra implica esfuerzo o acción. A lo largo de Deuteronomio, Moisés conecta la acción de amar a Dios con guardar sus mandamientos. El tema es amar y obedecer. Este tema se repite no solamente a lo largo del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14:15. En Juan 14:21 dijo, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Otra vez dijo, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. En otras palabras, si quieres saber si alguien ama verdaderamente a Dios, observe lo que hace. Si una persona no hace las cosas que Dios dice que son agradables y aceptables, y en vez hace aquello que Dios aborrece y prohíbe, pero afirma amar a Dios, le será difícil sustentar esa afirmación. De hecho, Juan argumenta, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece a los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Primera de Juan 2, del 4 al 5. El amor se confirma por nuestros esfuerzos. Si digo que amo a Dios, lo que hago o la manera en que invierto mi energía y esfuerzo debería ser evidencia de ello. De la misma manera, si digo que amo a mi esposa, mis acciones deberían evidenciarlo. Si mis acciones son egoístas, estoy demostrando amor por mí. Sin embargo, si mis acciones están dirigidas a satisfacer sus necesidades, entonces ella es verdaderamente el objeto de mi afecto. ¿Ama usted a Dios? ¿Se esfuerza usted por agradar a Dios? ¿Van sus acciones dirigidas a agradar a Dios? ¿O usted dice que le ama, pero sus acciones van en contra de Dios?
Sus palabras dicen una cosa, pero sus acciones dicen otra. He sido paciente con mi esposa. He mostrado bondad hacia mi hermano en Cristo. ¿Se alegra usted de la alegría de su esposo? ¿He demostrado amor o solo digo ser cristiano porque mis obras parecen indicar eso? ¿He soportado a mi esposa o esposo en todo momento? ¿Ha ido mi amor mucho más allá de las palabras o solo se han quedado en promesas sin cumplir? Y he prometido en momentos de emoción donde digo cosas que después se ven desinfladas por circunstancias externas. Todos vamos a tener circunstancias externas. Todos vamos a sufrir problemas. De hecho, la Biblia nos habla de que vamos a tener circunstancias desfavorables, que vamos a sufrir. Pero estas circunstancias son usadas por Dios para moldear nuestro carácter, para llevarnos a mirarlo solamente a Él. Martín Lutero decía que Dios usa el sufrimiento para voltear nuestra mirada hacia Él. Y podemos ver un ejemplo de Pablo en 2 Corintios 4, del 6 al 15. Tal vez se está sufriendo en estos momentos, pero no puede dejar a un lado la bondad y la gracia que usted ha experimentado en su vida por las circunstancias externas. 2 Corintios 4, del 6 al 15, dice: pues Dios, una obra que Dios hizo, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Dios resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Podemos ver la fidelidad de Dios. Dios no se desvió de su plan a pesar de nuestros corazones, sino que Él dijo: alumbre la luz del Evangelio en el corazón del creyente, y cuando Él ha querido que así sea, así es. Dice Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y permítame volver a leer desde el versículo 8, pero con las definiciones, unas definiciones que busqué de cada palabra. Dice afligidos, en otras palabras, con una molestia o un sufrimiento físico. Con molestia o sufrimiento físico, pero no agobiados. No con sensación de ansiedad o inquietud, no con intensa provocada por una situación o dificultad que cuesta mucho superar. Estamos perplejos, podemos estar confundidos, podemos estar desconcertados y en un momento determinado no sabemos qué hacer, qué pensar o qué decir. Pero no estamos desesperados, no hemos perdido no hemos perdido la esperanza, porque tenemos esperanza, recuerde, en Cristo, no esperanza en las cosas. Perseguidos, pero no abandonados, que es despreocupado en sus actos o descuidado en sus obligaciones. No nos abandonamos, no somos descuidados en lo que hacemos. Derribados, hemos caído en el suelo, sentimos que no tenemos más fuerzas, pero no estamos destruidos, no hemos sido inutilizados, no estamos en desesperación. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Tal vez hoy en día o en este lado del mundo no vayamos presos por predicar. Tal vez nuestra vida no está en peligro como la de Pablo, pero tenemos una cuestión de vida o muerte. Porque si morimos sin Cristo,
sin poner nuestra confianza en Él, entonces nuestro destino va a ser el infierno. Tenemos que amar como Cristo amó, llevando su palabra, el mensaje de arrepentimiento a los demás. Cuando amamos, morimos a nuestro carácter, a nuestro ser, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, dice el versículo 11. Versículo 12 de 2 de Corintios. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros obra la vida. Al amar mostramos el carácter de Dios, su gracia, su bondad. Cristo será anunciado al mundo en la medida en que amemos nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro prójimo. Pablo mostró su amor predicando la verdad, no callando su mensaje, que sigue vigente hoy en día, que es el mismo mensaje que se predicó hace más de 2000 años, que es el mismo mensaje que se debe predicar hoy en día. Cree en Cristo y arrepiéntete. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está en Cristo, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amar es un esfuerzo que hacemos para mostrar la gracia que hemos recibido. No queremos quedar como buenas personas. Si ese es su objetivo, está mal, está alejado de la realidad y de la gracia de Dios. No queremos generar admiración. Si usted quiere ser admirado, entonces pregúntese si usted conoce la gracia. Queremos mostrar a Cristo, que todos puedan ver ese amor y viendo ese amor, crean y se arrepientan. Amo porque fui amado. Soy paciente porque tuvieron paciencia de mí. Recibí gracia cuando merecía condenación. ¿No es esto un gran ejemplo de amor? ¿No es esto un gran ejemplo de amar? ¿No lo vemos cuando vemos a Cristo? ¿No lo ve usted cuando mira la cruz? ¿No lo ve usted cuando se mira a usted mismo y ve sus errores, ve sus pecados, ve su condenación? Pero a pesar de todo eso, si usted cree verdaderamente y pone su confianza en Cristo, hay salvación para usted. Porque fuimos amados. Porque de tal manera, con un amor muy grande, nos amó el Señor. El versículo 15, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué soportó Pablo por los gentiles? Bodhi Bauschman dijo: el amor lleva a la acción en beneficio de su objeto. ¿Puedes amar más? Hágase esa pregunta. ¿Puede usted amar más? La respuesta es sí. No solo estamos en la capacidad de hacerlo, estamos en la obligación de hacerlo. Primera de Juan 4, del 7 al 11, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Cristo. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Fue su causa, fue por gracia, fue solo Él, no hicimos nada. Amados, si Dios así nos amó, con ese sacrificio, con ese compromiso, también nosotros debemos amarnos con ese sacrificio y con ese compromiso unos a otros. Ama a tu prójimo, ama a tu familia, ama a tus hermanos. Eso mostrará a Cristo. Hablarás de su perdón, mostrarás su misericordia, enseñarás su compasión. Cuando amas y eres amado,
mostrarás y verás a Cristo. A Pablo se le encomendaron los gentiles. Tú también tienes una causa. ¿Cuál es tu causa? No es menos que la de Pablo, por ser muchísima gente, ¿no? Eran todos los que no eran judíos, imagínense, era casi todo el mundo. Tal vez usted mira y dice, bueno, pero yo no puedo llegar a todo el mundo, pero puede llegar a su familia, puede llegar a sus amigos, puede llegar a su trabajo, puede mostrar la gracia que usted mismo ha recibido. No es ligero o insignificante tu propósito. Por favor, no tengas una ideología mundana del papel en tu familia. Asume el lugar que Dios te dio, esposo, esposa, hijos, padres. Asume el lugar que Dios le dio. Y desde allí, predica a Cristo. El mensaje que fue predicado hace 2000 años, que necesita ser predicado hoy en día. Cree en Cristo y arrepiéntete. Desde allí ama como Cristo amó. Muestra la gracia y el perdón que te ha sido encomendado. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento para orar. Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias porque nos amaste.